En este audio voy a referirme a la propuesta de Jean-Paul Sartre. Sartre es un filósofo francés muy conocido, ustedes ya lo conocen. Voy a tratar de introducir algunas categorías básicas como para que podamos acercarnos al problema, al problema en el que se anudan la angustia, la libertad, eh, la nada y la constitución de la subjetividad, por supuesto, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir para entender el planteo de Sartre es que Sartre va a distinguir, eh, digamos, el problema de la angustia se inscribe en el problema o en la pregunta por el ser, ¿no? Sartre está, tengámoslo en cuenta, también profundamente influenciado eh, por la fenomenología, por Heidegger, yo diría fundamentalmente, por Heidegger, por Kierkegaard en sus reflexiones sobre la angustia, y también por el pensamiento de Hegel y el pensamiento de Husserl, ¿no? Pero aquí yo diría que vamos a advertir principalmente la influencia de Heidegger. Bien. Cuando se pregunta por el ser, Sartre va a decir, bueno, pero podemos advertir que hay dos tipos de ser, ¿no? Bueno, acá también aparece la influencia de Hegel, ¿no? Pero hay un ser en sí, que son las cosas, los entes, digamos, en su carácter macizo, ¿no? Les voy a leer un pasaje del propio Sartre. El ser en sí no tiene un adentro que se opondría a un afuera y que sería análogo a un juicio, a una ley o a una conciencia de sí. El en sí no tiene secreto, es macizo. Son las cosas. Este celular eh, es un ser en sí. ¿Qué es el ser para sí? El ser para sí es la conciencia, básicamente, ¿no? Es decir, el ser para sí se va a caracterizar por cierta relación entre la nada y la temporalidad, porque la conciencia se relaciona, digamos, es la temporalidad del ser para sí propiamente dicho, porque la conciencia opera en tres éxtasis temporales, que son el pasado, el futuro y el presente, ¿no? Eh, en el pasado el ser para sí no es lo que es decir, hay un trascender nivilizador, dice Sartre. Respecto del futuro, se es lo que no se es, en esta proyección, digo, de la conciencia hacia el futuro. Cuando yo me pienso en el futuro, me pienso como lo que no soy. Y cuando pienso en términos de pasado, pienso que no soy lo que soy. Y en el presente se da una unidad de una perpetua remisión entre lo que no es, o entre el ser lo que no es y el no ser lo que se es, ¿no? Bueno, en fin. La idea básicamente, para no complicarnos, es que el ser para sí se identifica con la conciencia y la conciencia tiene esa tensión, digamos, temporal que lo hace no ser simplemente lo que es, como algo como el en sí, que es macizo, sino ese poder proyectarse hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no es cierto? Bien, pero en ese sentido, esto no lo conforma a Sartre porque tiene que haber un único ser, ¿no? Sartre le preocupan las dualidades y quiere superarlas porque entiende que los dualismos son falsos en la filosofía, ¿no? Eh, Su propuesta va, digamos así la presenta en El ser y la nada, es superar ciertos dualismos históricos, ¿no? Él insiste que en estos dualismos los registramos, dice, en grandes filósofos que han influenciado su pensamiento también, ¿no? En Nietzsche aparece una inversión, pero un dualismo al fin entre el ser y el aparecer. Ya no se va a subordinar el aparecer al ser, pero entonces va a tomar la primacía del aparecer y no se va a terminar con ese dualismo
entre el ser y el aparecer. El dualismo entre el ser y el aparecer va a ser superado por la fenomenología y por Husserl, dice Sartre, pero va a aparecer otro dualismo, que es el dualismo entre lo infinito y lo finito. Si quieren les cito un pasaje. En efecto, lo existente no puede reducirse a una serie finita de manifestaciones, puesto que cada una de ellas es una relación a un sujeto en perpetuo cambio. Aun si un objeto se revelara a través de una sola Abschattung, es decir, de un escorzo, como propone Husserl, el solo hecho de ser sujeto implica la posibilidad de multiplicar los puntos de vista sobre ese escorzo. Y esto basta para multiplicar al infinito los escorzos a considerar. Claro, si bien para la fenomenología tenemos un acceso a la cosa en sí, entonces el aparecer se identifica con el ser, se nos muestra, se nos aparece, se nos fenomenaliza de modo infinito, porque siempre estamos percibiendo una parte, un aspecto, un escorzo de lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, insisto, mi ejemplo del celular, este celular, yo veo una cara cuando lo observo, ¿no? Se me manifiesta, se me presenta bajo uno de sus aspectos, pero la otra cara no la veo, no la estoy percibiendo, la puedo presuponer, pero no la estoy percibiendo en ese aspecto, ¿no? Bien, entonces habría un nuevo dualismo que es el de lo finito y lo infinito, ¿no? Superar los dualismos va a ser el intento entonces de Sartre y superar los dualismos respecto del ser, ¿no? Vamos a pasar al primer capítulo, que es el que les pido que lean, que ya está agregado a la bibliografía, el capítulo sobre el origen de la negación, ¿no? Que se sitúa en esta primera parte, que es el problema de la nada, la primera parte del ser y la nada. Y allí va a decir que lo primero que hay que hacer es dejar de pensar, bueno, y esto digo, ya aparece en Heidegger, ¿no? Pero dejar de pensar al sujeto y al mundo como separados, ¿no? Digo, aparece en Heidegger porque hemos visto esta categoría del ser en el mundo, ¿no? Entonces, lo concreto para Sartre va a ser la relación misma que hay entre el sujeto y el mundo, que puede ser pensada en los términos que les acabo de presentar, que puede ser pensada como una relación entre el ser para sí y el ser en sí. El ser para sí sería el sujeto, el ser en sí sería el mundo, ¿no? Bien. Les leo un pasaje. Desde este punto de vista, la conciencia es una abstracción, ya que oculta en sí misma un origen ontológico hacia el en sí, y recíprocamente el fenómeno es abstracción también, ya que debe aparecer ante la conciencia. Lo concreto no puede ser sino la totalidad sintética de la que tanto la conciencia como el fenómeno constituyen solo momentos. Lo concreto es el hombre en el mundo, con esa unión específica del hombre con el mundo que Heidegger, por ejemplo, llama ser en el mundo. Digo, claro, no ignora que esto está ya en Heidegger. Bien, y además va a dar un paso heideggeriano que es, bueno, para terminar de desplegar qué es esa estructura concreta del ser en el mundo, hay que ver cómo se constituye una pregunta. En Heidegger esto aparece en el principio de Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo Heidegger se pregunta cuál es la estructura de la pregunta. Antes dice, antes de poder desplegar la pregunta por el ser, tenemos que preguntarnos cuál es la estructura de la pregunta. Toda pregunta tiene tres elementos, ¿no? Y esto lo retoma Sartre, ¿no? El ser que interroga, el ser a quien se le propone la pregunta y algo respecto de lo cual se interroga, ¿no? Entonces, lo que va a decir Heidegger, lo que va a decir Sartre es necesario plantear dos preguntas. ¿Cuál es la relación sintética a la que llamamos ser en el mundo? Y debe ser el hombre y el mundo
qué debe ser el hombre y qué debe ser el mundo para que la relación entre ambos sea posible. Bien. Digo, ¿por qué se hace, quizás esto no quedó claro, ¿no? ¿Por qué se hace la pregunta, por qué se hace el análisis de la estructura de la pregunta? Porque es importante advertir que hay alguien a quien se le pregunta, ¿no? Heidegger va a decir, en ese sentido, en Ser y Tiempo, va a decir, bueno, acá está la primacía del Dasein, porque el existente humano es el que puede hacerse la pregunta por el ser. Bueno, acá hay algo parecido, ¿no? Sartre va a decir, bueno, le pregunta a un ser sobre su modo de ser, ¿no? Tengamos en cuenta esto, ¿no? Estamos pensando el modo de ser del existente humano, ¿no? Del ser humano. Y entonces, a partir de eso, podemos formular estas dos preguntas, ¿no? ¿En qué consiste esta relación sintética que podemos caracterizar como el ser en el mundo? ¿Y qué debe ser, o en cuál debe ser el talante ontológico, las características propias del hombre, ser humano, y del mundo para que sea posible la relación entre ambos, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta conductora, la pregunta fundamental para Sartre va a ser, ¿hay una conducta capaz de revelarme la relación del ser humano con el mundo? ¿Hay alguna conducta que me puede, que puede hacer patente en qué consiste la relación del ser humano con el mundo? Y Sartre va a decir, bueno, frente a esta pregunta y frente a cualquier pregunta, hay dos posibilidades de respuesta, sí o no. Bien. Y esto es importante porque si es posible el no, va a decir Sartre, hay que introducir entonces una consideración sobre el no ser. ¿Sí? Si es posible el no, hay que introducir una consideración sobre el no ser. La interrogación entonces lo que devela es el no ser. Les voy a leer un breve pasaje. La negación como estructura de la proposición judicativa está en el origen de la nada, o al contrario, la nada como estructura de lo real es el origen y el fundamento de la negación. No, pero no es. Esta es la pregunta heideggeriana, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre este tema ahora inmediatamente, ¿no? Bueno, en fin, no encuentro la cita correspondiente, pero la idea es esa, ¿no? Para Sartre, el no ser tiene que ser también un componente de lo real. Digo, lo que revela la posibilidad de una respuesta por el sí o por el no es básicamente que el no ser es un componente de lo real, ¿no? Es decir, para que el celular, que si muestro este escorzo está bastante destruido, voy a mostrar este otro, para que el celular sea un celular no tiene que ser una mesa, ¿no? Hay un no ser que está implicado como componente propio de lo real, ¿no? Pero entonces Sartre se va a preguntar por la negación y de qué modo ha sido trabajada la negación en la historia de la filosofía, ¿no? Y se va a detener en la propuesta de Kant, en la propuesta de Hegel y en la propuesta de Heidegger. Las tres le van a resultar insuficientes, ¿no? Kant va a pensar la negación como una posibilidad lógica, ¿no? La nada no va a ser algo que se dé en el mundo, sino que va a ser algo que es una capacidad propia del sujeto, va a decir Sartre, y con razón, ¿no? Y en ese sentido la negación es una categoría y la nada no tiene una realidad propia, ¿no? Acá aparece la pregunta que cité de Heidegger, ¿no? Heidegger se va a preguntar en qué es la metafísica, el texto que yo les recomendé que lean también, de Heidegger. Allí él se pregunta, ¿qué está antes, la negación
o la nada, ¿no? ¿Hay negación porque hay nada o hay nada porque hay negación? Es decir, podemos considerar una nada a nivel ontológico o tenemos, y que esa nada a nivel ontológico da origen a la negación en el nivel lógico adjudicativo, o porque hay un nivel lógico adjudicativo podemos construir, porque hay una negación en el nivel lógico adjudicativo, podemos construir algo así como la nada, ¿no? Y esta es un poco también la pregunta que se hace el propio Sartre, ¿no? Respecto de Hegel, bueno, en Hegel hay una igualación, ¿no? Recordemos el comienzo de la ciencia de la lógica, entre el ser y la nada, ¿no? La nada es lo contradictorio y forma parte del ser de algún modo, dice Hegel, ¿no? El ser y la nada, cito, son abstracciones vacías. Cuando Hegel escribe el ser y la nada son abstracciones vacías y la una es tan vacía como la otra, olvida que el vacío es vacío de algo, dice Sartre. Y el ser es vacío de toda otra determinación que no sea la identidad consigo mismo. Pero el no ser es vacío de ser. En una palabra, lo que aquí hay que recordar contra Hegel es que el ser es y la nada no es. Esto significa no solo que hemos de negarnos a poder ser y no ser en el mismo plano, sino también que hemos de cuidarnos mucho de poner a la nada como un abismo originario del que surgiría el ser. El ser es anterior a la nada, esta idea de que el ser es anterior a la nada y la funda. Esto ha de entenderse no solo en el sentido de que el ser tiene sobre la nada una precedencia lógica, sino también de que la nada toma su eficacia concretamente del ser. Es lo que expresamos al decir que la nada infesta al ser. Bueno, básicamente, digamos, lo que va a decir Sartre es que esto es insuficiente para terminar de entender, digamos, el planteo hegeliano, que uno no podría reducir simplemente a un planteo de una nada lógica, porque la lógica es ontología para Hegel, pero no termina de ser suficiente para entender esta idea de que va a querer señalar Sartre, que es que la nada está en medio del ser, ¿sí? Que la nada está en medio del ser. Respecto de Heidegger también le va a parecer insuficiente el planteo. El ser y la nada son dos componentes de lo real, así dice Sartre que Heidegger entiende la relación entre el ser y la nada. El ser y la nada son dos componentes de lo real que se atraen y se rechazan, esto también aparece en que es metafísica, bueno, y que el mundo surge a partir de esa tensión. Bueno, Sartre va a decir, esto también es insuficiente, los tres autores se equivocan, porque la nada está en medio del ser. Ahora sí les voy a citar otra cita que es importante. Sartre se pregunta, pero entonces, ¿de dónde proviene la nada? ¿De dónde proviene? Y va a decir, esta nada intramundana no puede ser producida por el ser en sí. La noción de ser como plena positividad no contiene la nada como una de sus estructuras. Ni siquiera puede decirse que la nada sea excluyente del ser. Carece de toda relación con él. De ahí la cuestión que se nos plantea ahora con particular urgencia. Si la nada no puede concebirse ni fuera del ser ni a partir del ser, y si por otra parte, siendo no ser, no puede sacarse de sí misma la fuerza necesaria para nihilizar, la nada, ¿de dónde viene, no? Y la pregunta va a encontrar su respuesta, y esto es lo que nos trae al tema que nos convoca de la angustia, que es que la nada va a provenir, dice Sartre, de la libertad humana. Esta es la respuesta fundamental y esto es lo que me gustaría que retengan de este recorrido un poco apresurado por las distintas concepciones de nada y la evaluación que hace Heidegger que hace Sartre de esas concepciones, ¿no? Básicamente, a lo que quiere llegar Sartre es a
señalar que la nada está en medio del ser, pero ¿por qué es introducida por la libertad humana? ¿No? ¿Por qué es introducida por la libertad humana? La nada llega al mundo a partir de la libertad del ser humano, ¿no? Y la nada, además, se identifica con ese modo de ser que es el ser para sí, porque la nada es la temporalidad de la conciencia. En el presente hay nada, en el futuro hay nada y en el pasado hay nada, ¿no? En esta relación entre los éxtasis temporales, ¿no? Otra cuestión que va a destacar Sartre es que no hay relación causal. Soy libre porque no hay relación causal entre estos éxtasis temporales, ¿no? Entre estos momentos del tiempo. No hay relación causal entre mis actos pasados y el presente, ¿no? Esto es lo más importante, digamos, de lo que estoy explicando respecto de Sartre, para entender toda esa relación, todo ese modo en que la angustia, la nada, la libertad y la subjetividad se vinculan, ¿no? Soy libre porque, precisamente porque hay nada entre mis actos pasados y mis actos presentes. Puedo decidir, esto es una afirmación contundente del existencialismo sartreano, puedo decidir sin estar determinado causalmente. No hay nada que me determine causalmente para decidir respecto de mis actos. Puedo negar el pasado, puedo negar el proyecto futuro, no estoy atado ni a lo que hice ni a lo que quiero ser. Este es el tipo de libertad que quiere afirmar Sartre, y este es el tipo de libertad que permite explicar por qué hay nada. ¿Por qué? ¿De dónde proviene la nada? La nada proviene de la libertad humana, de una libertad absoluta, ¿no? Fíjense, de una libertad extrema. ¿Cómo se relaciona esto con la angustia? Bueno, Sartre dice, tomamos conciencia de esa libertad en la angustia, ¿no? Tomamos conciencia de esa libertad en la angustia. En este sentido, dice Sartre, mis dos antecesores, que son Kierkegaard y Heidegger, tienen razón los dos, ¿no? Kierkegaard nos va a decir que lo que nos angustia es la libertad. Tiene razón. Y Heidegger va a decir que lo que nos angustia es la nada. También tiene razón. ¿Por qué? Porque la libertad es nada, en el sentido en que expliqué antes. Es decir, es esa nada que se sitúa entre pasado, presente y futuro, que hace que no haya concatenación causal, ¿no? Que yo no esté determinado, como yo hice esto en el pasado, ahora tengo que decidir lo mismo. No, dice Sartre, siempre sos libre frente a cada acción, frente a cada posibilidad de acción, de decidir lo que te parezca mejor. Siempre sos libre. Lo que caracteriza al ser humano es esa libertad. Por supuesto, uno puede escudarse y buscar, diría Sartre, excusas para no asumir esa libertad, ¿no? Yo puedo decir, y esas excusas pueden tener que ver con una argumentación causal, es decir, con decir, bueno, pero yo estoy determinado por esto, por estas condiciones, por estas acciones pasadas, por esta modalidad que es propia de cómo se hacen las cosas en este lugar, etcétera, ¿no? Y entonces siempre puedo escudarme y tratar de no responsabilizarme por mis decisiones y por mi propia libertad, ¿no? Por eso experimentamos la angustia, ¿no? La angustia es un constatar que, ¿qué es lo que me angustia? Y bueno, que soy absolutamente libre y que existe una nada entre mi pasado, presente y futuro, es decir, existe una indeterminación causal respecto a mis acciones, ¿no? Y a mis decisiones. Sartre también va a distinguir entre miedo y angustia, ¿no? Va a decir que el miedo tiene que ver con las cosas. Cuando yo tengo miedo me comporto como cosa. Va a decir en ese sentido algo más que lo que dice Heidegger, ¿no? Es decir, me identifico con una cosa, caigo en, como una cosa, por ejemplo, ¿no? Van a ver que hay un pasaje muy interesante en el que Sartre recuerda esta distinción entre qué es lo que a mí me provoca angustia.
cuando estoy, por ejemplo, frente a un precipicio, frente a un abismo, ¿no? No es la posibilidad de caer simplemente, porque esa posibilidad de caer la puede tener una cosa, ¿no? Un pedazo de roca se desprende y cae, porque todos estamos sujetos, todas las cosas están sujetas a la gravedad. Lo que realmente me angustia es la posibilidad que tengo de elegir tirarme a ese abismo, ¿no? Entonces, la angustia se distingue del miedo en eso, ¿no? Me angustia no poder asegurar mis posibilidades o, bueno, Kierkegaard va a decir ese aspecto oscuro, ¿no? Que atraviesa mi libertad, ¿no? Que es la posibilidad de arrojarme, ¿no? Es decir, de utilizar esa libertad de un modo muy, muy oscuro, podríamos decir. Bien. En realidad lo que va a querer señalar Sartre es, bueno, lo que me angustia es que yo no puedo asegurar mis posibilidades en el sentido de que yo no puedo asegurar que mi yo de ahora será el mismo que el yo de mañana, ¿no? No puedo asegurarme hacia el futuro como tampoco hacia el pasado, ¿no? Y esto, por supuesto, genera una angustia, ¿no? Bien. Ahora, para que haya angustia, dice Sartre, para que haya angustia tengo que relacionarme de modo reflexivo con mis posibilidades, ¿no? De modo reflexivo con mis posibilidades. Es decir, tengo que advertir en mi reflexión, digo, para poder angustiarme tengo que tematizar la cuestión, tengo que advertir que soy libre de elegir, digamos, esto o aquello, ¿no? Y aparece otro tipo de angustia que le interesa destacar a Sartre, que es la angustia ética, ¿no? Aparece una angustia ética cuando me pregunto por cuál es el fundamento de lo que yo valoro como positivo, ¿no? Y nuevamente, acá es interesante porque Sartre va a destacar, bueno, en rigor, el fundamento de eso que yo valoro como positivo también depende de esta libertad, es decir, es una nada, ¿no? ¿Por qué yo tengo que, no sé, cumplir con cierta actividad, ir al trabajo? Y bueno, en definitiva, Sartre dice, el fundamento es porque yo lo decido. Yo decido libremente, digamos, se funda en una nada esa decisión que tengo de ir al trabajo, de levantarme. Bueno, ahora es justo, no es el momento para hablar de ese ir, pero bueno, de prender la computadora y trabajar desde allí, desde mi casa, ¿no? Eh, y en ese sentido, digo, esta relación causal a la que a veces apelamos, en realidad tiene que ver con lo que Sartre llama la mala fe, ¿no? La mala fe. Es decir, no querer aceptar nuestra libertad y mentirnos a nosotros mismos, creer que no somos libres, hay una relación causal, hay algo que me obliga a hacer lo que estoy haciendo o lo que hice, y no soy yo el responsable por eso, ¿no? Fíjense que lo que se trata de evadir es la responsabilidad, ¿no? Sartre dice, bueno, de todos modos, la angustia permanece, la angustia no puede ser suprimida, ¿no? La angustia no puede ser suprimida, y además, una frase sartriana, y con esto voy a ir cerrando esta clase sobre Sartre, y además estamos condenados a ser libres, ¿no? Hay una condena en ese sentido que tiene que ver con un no poder escapar, con un tener que asumir el peso de esa libertad. ¿Qué es el peso de esa libertad? Es el hecho de que no existe ninguna determinación que nos permita eludir la responsabilidad por nuestras decisiones, ¿no? Eso es lo que genera una angustia y eso es lo que nos eh, permite advertir en esa angustia la nada
en la que se basa toda decisión, ¿no? Nosotros tenemos que decidir y hacernos responsables por lo que decidimos, ¿no? Les recomiendo que lean el texto del existencialismo es un humanismo de Sartre, me parece que es un texto muy bueno para introducirse en su pensamiento. Y allí aparecen diversos ejemplos bastante claros de lo que él está tratando de proponer, ¿no? Recuerdo el ejemplo que él propone de un joven que está en tiempos de la ocupación alemana en Francia, ¿no? Y que tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Voy a pelear con mis amigos? Todos mis amigos están peleando en la resistencia, pero yo tengo a mi madre enferma. ¿Qué hago? ¿Me quedo a cuidar a mi madre enferma o voy a pelear con mis amigos en la resistencia? Y él dice, bueno, ninguna filosofía moral, ninguna teoría sobre la moral te puede ayudar en esto. Si pensamos en Kant y en la idea de que nunca hay que poner como fin, como medio, perdón, a un ser humano, sino siempre como fin, si yo decido ir a pelear al frente con mis amigos, porque me parece que ese es mi compromiso con Francia, voy a estar poniendo como medio a mi madre. Y si yo me quedo a cuidar a mi madre enferma y no voy a pelear a la resistencia, con la resistencia, pongo como medio a mis compañeros de amigos que están peleando en la resistencia. Entonces, Sartre dice, acá estás solo en esa decisión, ¿no? Tenés que decidirlo, pero no vas a encontrar un fundamento que te permita atribuir la responsabilidad de un modo ya predeterminado, ¿no? En este momento vas a tener que decidir vos y, por supuesto, intentar fundamentar racionalmente esa decisión, pero en definitiva esa decisión la vas a tener que tomar sin que haya una determinación causal o una receta moral que puedas seguir, ¿no? Es más, dice, cuando uno va a buscar consejo, elige a quién le va a pedir el consejo, dice en este texto, Sartre, ¿no? Como para que la decisión sea tomada en el sentido que uno ya quiere tomar y que no quiere asumir esa responsabilidad y la intenta poner en otro, ¿no? Así que bueno, quizás les sirva leer ese texto de Sartre, el existencialismo es un humanismo, quizás antes que meterse en el ser y la nada y este capítulo que les recomiendo que lean, que de todos modos no es excesivamente complejo, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces aquí así queda delineada esa relación con la angustia, que nos revela la libertad y ese carácter de nada propio de la libertad en la constitución propia de lo que es la subjetividad humana.